Muy buenas a todos, bienvenidos un día más. Hoy tenemos una partida muy interesante entre Mikhail Tal y Visi Anand. Un choque de trenes, un choque generacional, ya que Tal contaba con avanzada edad en el año 89 y Visi Anand con menos de 20 años. Vamos con la partida para saber lo que sucedió. Mikhail Tal jugaba con blancas, Visi Anand con negras. C4, C5, apertura inglesa, variante simétrica tras caballo F3, caballo C6 y caballo C3. Aquí Anand realiza una jugada poco común y avanza su caballo a D4 con el fin de, si las blancas capturan, recapturaría de peón y este caballo se tendría que ir de su casilla natural, ¿no? Es por eso que Mikhail Tal mueve E3 para intentar expulsar el caballo, o bien tras la captura, que es lo que hace Anand en F3, se recaptura de dama y queda esta posición en el tablero. G6, B3 por parte de las blancas, alfil G7 fianchetando el alfil negro y alfil a B2 para disputar la gran diagonal. E6 con la finalidad de así poder desarrollar el alfil de dama y G3. Torre B8. Este movimiento es muy interesante ya que permite desarrollar el alfil y al mismo tiempo esta torre ahora controla este punto que ya está tocado o atacado por la dama y posteriormente el movimiento de las blancas va a ser alfil G2 poniendo más presión sobre dicho punto. Caballo H6. Este movimiento se justifica ya que si viene caballo F6 el alfil queda bloqueado y este punto estaba controlado por las negras, no pudiendo desarrollar el peón a D4, ya que en caso de que lo hiciese vendría una captura de C por D4, E por D4, posteriormente el alfil recapturaría en D4 ganando así un peón. Es por eso que aquí Anand juega caballo H6 para seguir manteniendo la tensión en dicho punto y Tal juega dama de 1. Podría haberse enrocado, ¿no?, como una jugada normal, pero entonces hubiese venido o podría haber venido alfil G4. Aquí vemos que la dama no tiene escapatoria o no puede retroceder y se tendría que colocar en alguna casilla pues central. Hay muchos peones, muchas piezas y no sería aconsejable. De ahí que antes del enroque Mikhail Tal jugase este dama D1. Enroque de las negras, también de las blancas y alfil D7 desarrollando el alfil y también tocando este punto de B5 para que entrar con el peón y hacer una ruptura, y por eso Mikhail Tal mueve A4 para evitarlo. Alfil C6 para buscar el cambio de alfiles en G2 o bien en C6 y D4. Este peón ahora sí que está defendido por dos piezas, atacado por dos piezas, y de ahí que se pueda lanzar, ¿no?, que se pueda avanzar a D4 y Anand cambia alfiles en G2 tras la recaptura del rey. Torre C8. Si bien es cierto que estaba defendiendo este punto, ahora ya vemos que no hay alfil de casillas blancas y la dama tampoco está en esta diagonal, ¿no? Entonces la torre pasa a la columna C y así está un poquito más activa, ya que aquí se prevén cambios inminentemente y este movimiento de Tal se considera un pelín flojo, ¿no? Dama de 3. Hubiese sido mejor avanzar el peón a D5, ¿no?, ganando así espacio, o bien capturar D por C5, torre por C5 y posteriormente dama C2. La partida seguiría en un modo de tablas, pero al jugar dama D3, ahora lo que ocurre es que Anand es el que captura C por D4 y tras la recaptura de peón, Anand movió el caballo a F5 y este caballo se convierte, como podéis ver, en un caballo muy potente, ya que además este peón que recientemente ha capturado en D4 no va a poder atacar a dicho caballo para que éste se retrase, ¿no? Y la posición que tiene este caballo es avanzada y de ahí que incluso
pudiendo jugar G4, ¿no? Estás tocando la defensa la defensa de los peones, ¿no? Incluso este caballo podría venir a H4 dando un jaque, posteriormente apoyado por G5 para reubicarse luego en F4. Entonces, por eso que este dama de 3 no fue del todo muy correcto. Posteriormente mueve D5 Mijaíl Tal para ganar espacio en el centro, y por su parte Anand juega dama B6, un movimiento muy bueno también, ya que toca el peón de B3 que está sin defender, tampoco este alfil de B2, y lo que hace Mijaíl Tal es con el caballo en D1 controla B3 y luego defiende el alfil de B2, ya que tras alfil por B2, caballo por B2, capturando el alfil de las piezas negras. Posteriormente se juega E5 y aquí Mijaíl Tal captura el paso, ¿no? Posteriormente F por E6, y esta jugada de captura al paso sí que permitió que Anand tuviese dos peones muy fuertes, ¿no? Y podría haber sido mejor jugada haber mantenido esta posición, ¿no?, de bloqueo, por decirlo así, con esta estructura de peones, pero sobre todo una vez que la partida ha pasado es más fácil decirlo. Por lo tanto, tras E5 captura el paso, F por E6 y conecta con dos peones pues centrales y bastante fuertes. Por su parte, la idea de Mijaíl Tal al capturar al paso era la de después colocar la torre de A en D1 y tras torre F6 empezar a presionar con dama y torre a este punto de D6, ¿no? De hecho, está atacado por dos piezas y defendido por dama y caballo. Aquí hay que tener cuidado porque una idea podría ser mover el peón de G4, vamos a verlo. Podría ser un movimiento táctico, ¿no?, para desviar al caballo y luego capturar en D6. No obstante, tras este movimiento vendría caballo H4 jaque, el rey se tiene que ir a G1, dama C6, y ahora la dama está tocando en G2 para hacer jaque mate, ¿no?, apoyado por el caballo. Y una continuación para las blancas podría ser dama G3, que de hecho ya se está desviando, ¿no?, de su posición centralizada que tenía, y posteriormente vendría caballo F3 jaque, y entonces las casillas que le quedan al rey son solamente G2 y H1. Si por ejemplo va a H1, vendría una descubierta con caballo D2 para defenderla, o bien colocar una pieza o avanzar, por ejemplo, el peón a F3, y tras caballo por F1 ganarían pieza y prácticamente la partida, ¿no? Es por eso que tras este torre F6, Mijaíl Tal jugase torre D2. La idea que él tenía, como comentábamos antes, era tocar este punto, dobla torres, ¿no?, en esta columna, y además esta torre de D2 defiende el punto de F2, que como veis, este punto, para poder mover la torre después, queda defendido y ya de alguna manera empieza a estar atacado tanto por dama y torre enemiga. Tras este torre D2 viene el movimiento de E5 avanzando el peón y dama D5 jaque. Por su parte, el rey se va a G7 y tras este movimiento este peón ha quedado sin defender, y aquí la jugada que realiza Mijaíl Tal es dama B5, ¿no?, para buscar incluso el cambio de damas, pero el módulo daba mejor, aun dejándose previamente el peón, un caballo D1, D3, para luego reubicarse, por ejemplo, caballo D1, caballo E3, y ganarían espacio las blancas. Es por eso que tras dama B5, aquí Anand no quiere realizar cambio de damas y lleva su dama a C7.
Todos conocemos a Mijaíl Tal, afortunadamente tiene unas partidas maravillosas de mucho ataque, ¿no? Con una creatividad impresionante, y aquí realiza un movimiento que es C5, avanzando su peón, que en caso de que se capture D por C5, vendría después torre D7, jaque y capturando la dama y prácticamente ganando la partida, ¿no? El problema está que Anand, en vez de capturar de ese peón de C5 con el peón, lo captura de dama, ofreciendo así el posible cambio de damas. En este caso lo hace él, y Mijaíl Tal lo rechaza, ¿no? Y mueve su dama por B7, capturando un peón, además atacando al rey, y Anand lo defiende con torre C7. De este ataque vuelve la dama a D5, y la idea de Tal, viéndose ya que está en una posición menor, ¿no? O sea, que tiene menos, no tiene posibilidades, ¿no? de ganar la partida, y las tablas se le están escapando también por momentos, intenta cambiar damas, pero nuevamente Anand lo rechaza, ¿no? Y mueve dama B4. En caso de que Anand aquí capturase la dama, podría simplificarse mucho la posición, ¿no? Y es lo que buscaba Mijaíl Tal. Vamos a ver lo que hubiese pasado. Tras dama por D5, vendría torre por D5. Esta torre podría atacar a este peón. Posteriormente el caballo pasa a C4 para atacar a su vez a este peón de D6, y tras la captura de la torre en B3, ¿no? del peón, vendría torre D1, posteriormente torre a B4, ¿no? para tocar el siguiente peón, ¿no? que está aquí situado, y tras caballo por D6, aquí se cambiaría prácticamente todo, ambos caballos y una de las torres, y tras torre por A4, la torre de las blancas vendría a D7 y daría un jaque, rey H6, defendiendo así su peón, y esta posición prácticamente son tablas, ¿no? De hecho, el módulo aquí, las tres primeras líneas dan como la cerveza así, 0-0. Y el tema es que aunque tengan un peón pasado las negras, tiene tres islas de peones, ¿no? Entonces, bueno, pues es una posición de tablas, a no ser que uno de los jugadores pues se equivocase. Es por eso que tras este dama D5 por parte de Mijaíl Tal, Anand, viéndose en superioridad, lo evite, ¿no? el cambio de damas, y mueva su dama a B4, tocando de alguna manera esta torre y este peón, que aunque están defendidos de momento por la dama, pues podría cambiar por momentos, ¿no? Por su parte, Mijaíl Tal ahora juega torre F D1, dobla torres, ¿no? En caso de que la dama pueda dispersarse a otra casilla, bien, con la idea de tocar también este punto de D6, aunque está perfectamente defendido por las negras, ¿no? por Anand, y aquí la jugada que hace es torre C5, ¿no? ganando un tiempo y obligando a la dama a quitarse. Se va a A8, y posteriormente las negras capturan el peón de B3, a lo que responde Mijaíl Tal con caballo de 3. Si veis aquí, volviendo a esta posición de la dama, podemos ver que tras la captura de B3 podrían capturar este peón, además dando un jaque. Vamos a ver un poco qué pasaría si esto sucede. Dama por A7, dando jaque. La defensa es de torre F7, posteriormente dama A6, y aquí caballo D4, no el caballo ya para bloquear, que de hecho lo hace, ¿no? esta posible captura, sino para activarse y ver, y como veis podría entrar la dama aquí con muchísimo peligro, ¿no? Este punto está defendido, también la torre está aquí, se ha activado de una manera increíble cuando se ha quitado el caballo. Entonces esta posición no sería, o sería más desventajosa para Mijaíl Tal, de ahí que no capturase dicho peón, y tras mover la dama a B3,
e hiciese ese movimiento de caballo a D3, ¿no? Y atacando a su vez a la torre de C5 y a su vez Anand la coloca en C2, buscando incluso cambio de torres o para simplificar la posición, ¿no? Por su parte, tras ese movimiento, las blancas juegan dama E4. Aquí la dama tiene que incorporarse, ¿no?, donde está desarrollándose la partida, ya que estaba aquí en A8 y hemos visto que no podía ser capturado este peón. Y las negras atacan la dama con C4. Esta se va a D5 para así clavar a la torre, pero Anand se desclava con dama C3. Posteriormente viene torre B2 por parte de Mikhail Tal, siempre al ataque, ¿no?, buscando alternativas para traer a la torre a B7, y aquí ya no valdría torre F7, ¿no?, ya que la dama también está mirando a este punto. Por lo tanto, la jugada que hace aquí Anand también muy precisa es torre D4. Está tocando a la dama y también al caballo. Es por eso que aquí hace una jugada intermedia Mikhail Tal y coloca de hecho la torre B7, la idea que hemos comentado, dando jaque, pero en este caso, y al no poder colocar la torre aquí, siempre tiene una vía de escape, ¿no?, y es rey H6. Además aquí el rey va a estar muy seguro, y tras esa jugada Mikhail Tal mueve la dama a B5, ya que tiene que seguir defendiendo este caballo, que sigue estando atacado por dos piezas y defendido por la torre, y ahora la dama en B5. Por su parte, Anand juega caballo E3, una jugada muy precisa, dando jaque también doble a la torre, y Mikhail Tal juega rey G1. Podríamos pensar en que este peón podría capturar al caballo, pero vamos a ver lo que pasa. Tras la captura vendría dama C2 directamente, prácticamente ganando la partida, ¿no?, porque esta torre ya no está protegida. El rey entonces no puede venir a ninguna de estas dos casillas, porque esta torre además controla toda la columna F, y en caso de que el rey intente escapar por H3, vendría, vemos que esta torre estaba atacada, pues vendría esta jugada que es muy bonita, torre H4 jaque, tiene que capturar las blancas. Si lo hace de rey, vendría dama por H2 jaque, obligado el rey a moverse a G4 y dama H5 mate. O esta variante, en caso de que no se capturase la torre con el rey, sino que se capturase de peón, vendría torre F3 jaque, y tras rey G4 vendría la dama a dar el mate en G2. Así que este caballo que comentábamos, que está dando ya un doble, ¿no?, al rey y torre, no se puede capturar, y aquí lo que hace Mikhail Tal es mover su rey a G1, y aquí, bueno, se jugó dama C2, también con idea de entrar, bueno, es que tiene por todos lados, ¿no?, porque aquí podía capturar la torre en D1 tocándola, también sigue este doble, ¿no?, de torre y dama, pero aquí con haber movido el caballo y haber capturado la torre, pues ya hubiese ganado la partida, ¿no?, hubiese sido decisivo. No obstante, tras este rey G1 mueve la dama a C2, la torre se va a F1, y tras la captura de la torre por D3, Mikhail Tal abandona. En esta ocasión la juventud pudo con la experiencia, y una partida muy interesante de ver, que espero que hayáis disfrutado. Un saludo y hasta